Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar de TelOnline de todos los jueves sobre tecnología y telecomunicaciones. Y como todos los jueves estamos aquí reunidos para ver temas de actualidad, de tecnología y de telecomunicaciones. Y lo más importante, estaremos atendiendo todas las preguntas, inquietudes que ustedes hagan a través de las redes sociales de Facebook o YouTube, que estamos en vivo en este momento. Igualmente, siempre en los temas que tenemos invitados especiales que estarán con nosotros acompañándonos sobre este tema tan interesante. Pero, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es todo lo que es la parte de telefonía, pero ¿qué exactamente de telefonía? Vamos a entrar, el nombre que le hemos puesto es Ahorre migrando su telefonía a la nube. Ahorre migrando su telefonía a la nube. ¿Qué es exactamente este ahorro y en qué representa el ahorro y por qué la nube? ¿Por qué la telefonía en la nube? Antes de iniciar en el tema de hoy, me gustaría que podamos entrar un poquito en entender mejor qué es un PBX, qué es el concepto del PBX en la nube y cuál es un poquito sobre el tema de la historia de los PBX que de pronto nosotros recordamos de hace unos años atrás que cualquier compañía se encontraba la parte de telefonía en un lugar especial, en un cuarto pequeño o en un lugar donde estaba un rack o un gabinete que incluía toda una cantidad, una serie de cables innumerables que recibían las líneas telefónicas y de ahí salía a los aparatos telefónicos de la compañía. Estas líneas telefónicas, como todos recordamos, eran líneas análogas, la gran mayoría, líneas donde eran de 2 hilos, pares de 2 hilos, y a medida que fue evolucionando el tema de las telecomunicaciones y la telefonía con los grandes telcos, entramos en todo lo que fueron las líneas digitales, todo lo que fueron las líneas BRI en algunos países, las líneas PRI o primarios. Para Latinoamérica fueron los E1 y para Europa y para los Estados Unidos fueron los E1. Toda esta parte de telefonía llegaba a ese cuarto, a ese salón, donde recibíamos todo lo que es la información a nivel de telefonía con nuestros números telefónicos. Pero de ahí, ¿qué nos servía para poder conectar a las extensiones o a las personas que estuvieran en la compañía para poder atender tanto la recepción, la parte de ventas, la parte de servicio al cliente? Y era esa famosa caja que encontrábamos ahí, que era el PBX, que para todo el mundo era una caja negra, donde de pronto no sabíamos qué, o era algo como un poco confuso porque no era un computador, era una caja que estaba reservada y de ahí salían los cables que iban a la compañía. En algunos edificios o en algunas oficinas podíamos ver un montón de cables e inclusive en grandes compañías veíamos salones llenos de cableado donde mandaban las extensiones porque no eran ni 10 ni 20, sino eran 1000, 2000 o inclusive más, 10,000 extensiones. El volumen de cables era bastante grande. Ahora, esto que tenemos acá es lo que conocemos también mucho en Latinoamérica como un conmutador telefónico. Todo lo que va a conmutar las llamadas internas de la compañía y me va a permitir conectarme a las troncales o a las líneas telefónicas en que yo estaba conectando para poder ubicar a mis clientes o a mis proveedores o viceversa, poderme recibir la llamada. Ya teniendo este concepto, vemos que a medida que va evolucionando la tecnología y todos los avances de investigación, vemos que la parte de telefonía estaba como muy aislada a la realidad de lo que venía evolucionando toda la parte de computación. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que la parte del PBX no está integrado a la misma red? Entonces llegamos en un momento en que, basado en esa necesidad y en esos avances, se empezó a crear la idea de por qué no integrábamos todo lo que es la parte de telefonía también con los computadores y poder tener tarjetas o boards ingresarlas en un computador que me manejara la telefonía y así poder cambiar de la telefonía tradicional a lo que fuera la telefonía de network. Pero, ¿cuál fue el nombre que le dimos en ese entonces? En ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, muchos que hemos estado en la evolución de la industria, como era Computer y Telephony, entonces lo llamaron como Computer Telephony Integration. Fue la integración, fue ese matrimonio, ese merge que existió entre la telefonía y la computación. Cuando iniciamos con ese tema, obviamente en la telefonía nos abre un gran camino porque antes teníamos el PBX standalone, pero si queríamos de pronto tener hoy un sistema automático para que me contestara las llamadas, una operadora automática, lo que conocemos como autoattendant, teníamos que montar era un computador o un sistema paralelo que estuviese integrado al PBX para poder hacer esa función.
Ahora, si necesitábamos de pronto un sistema para el voicemail, para los correos de voz, necesitamos otro sistema, otro computador que se integrara a ese PBX. Y así sucesivamente, si de pronto necesitábamos tener el control de las llamadas, poder saber, por ejemplo, el costo de cuánto me está costando la llamada nacionales e internacionales, tendríamos que crear un software que se conoce como un call accounting, ahí también paralelo recibiendo la data de este PBX o de esta caja, y existían múltiples fabricantes que tenían obviamente sus cajas, pero claro, al hacer este tipo de combinación, no era la misma fábrica, o si era la misma fábrica era muy costoso y tendría yo que empezar a unificar todos estos servicios, diferentes proveedores, que me funcionara, pero no solamente eso, sino que el precio iba subiendo y subiendo. Pero con el ingreso de lo que fue todo lo que es el tema de lo que hablamos de computer telephony, la idea es que si yo tenía la telefonía controlada en un servidor, ese mismo servidor ya estaba conectado con bases de datos, con información, y por qué yo no podría crear algo donde podría unificar todo esto y abaratarme los costos, porque ya tendría solo un servidor. Inicialmente trabajamos con temas de tarjetas que eran tarjetas especializadas para manejar la telefonía. Y estas tarjetas iban incrustadas en los servidores, pero esas tarjetas eran un poco costosas. ¿Por qué? Porque incluían, ya estábamos en el tema del computer telephony, pero ya las tarjetas incluían lo que llamamos, lo que conocemos como un DSP o un DSP, que es el Digital Signal Processor, para hacer todo el procesamiento de voz y poderlo trabajar para enrutarlo a nivel del computador. Pero obviamente estas tarjetas, al tener esos DSPs, el precio también incrementaba. Luego las soluciones eran costosas. Me solucionaba lo que estábamos viendo antes, pero seguía yo pagando no el mismo precio de antes, un precio bajo, pero sí un precio más alto. Y con toda esta evolución, ya no teníamos la telefonía tradicional, sino ya la telefonía en el computer telephony, pero ya viendo con el avance de los computadores, de las CPUs, la misma industria empezó a ver cómo es posible de que yo pueda usar estas mismas CPUs que son más poderosas y que puedan hacer todo el procesamiento de voz a través del mismo sistema y por medio de software yo entrara no solamente al computador, sino a través de la red. Y es donde empezamos a evolucionar todo lo que conocemos como Network Telephony, que es el mismo equipo de telefonía que estaba antes en Standalone, ahora ya va a estar no solamente en un servidor, sino a través de una red. Y es donde viene que esas redes de la red LAN de la compañía va a estar integrada directamente con un equipo de telefonía que es parte de la red, donde yo pueda controlarlo, manejarlo, administrarlo y tener toda la información directamente a través de mi compañía. Y obviamente, como estamos en la era del Internet, no era posible que nos quedáramos con un computador o con un servidor de telefonía en una oficina, sino que pudiéramos ya llevarlo a otra dimensión, que era poder tener múltiples oficinas conectadas a través de las WAN para poder tener diferentes comunicaciones de voces y obviamente poder reducir los costos mensuales sobre la telefonía mía. No solamente en una ciudad, sino a nivel global, a nivel internacional, múltiples países, poder tener diferentes servidores de telefonía conectados. Con este mismo crecimiento es cuando llega la necesidad de que si tengo que invertir en un servidor, en una oficina o invertir en otro, obviamente voy a empezar a incrementar en costos para mi compañía. Aunque sé que estoy ahorrando, sé que estoy unificando todo, pero es donde viene todo el tema de la nube, todo lo que son el Cloud Solutions, que son los servidores que estén en la nube. Y ahí es donde viene todo el tema que vamos a trabajar hoy. Por eso tengo aquí a los expertos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya este servidor de telefonía no va a estar ubicado en mi oficina, sino va a estar ubicado en la nube. Puede ser el mismo servidor que yo tengo, lo puedo llevar a la nube y todas las personas, las extensiones que estábamos hablando antes, donde mencionamos todos esos cables, se acaban los cables, pero todo a través de IP, a través del Internet, yo tengo mi extensión. Y más hoy día, donde las compañías se han visto en la necesidad de expandir su trabajo, sus oficinas en la casa o en cualquier lugar donde estén sus empleados trabajando y apoyando para el crecimiento y desarrollo de la compañía, permite y hace que el Cloud PBX, la solución de telecomunicaciones de telefonía, sea fácil para que podamos todos estar conectados sin importar el lugar. Puede ser conectados a través de un teléfono físico, un teléfono IP, puede ser a través de un computador con un softphone, o puede ser hoy día que todos tenemos un smartphone a través de un smartphone, pero con mi softphone. Pero para no ir tan en detalle,
vamos a entrar ya en materia y me gustaría presentarles, antes de que empecemos a hablar con ellos, presentarles a dos expertos que me acompañan. Una experta, una ingeniera bastante conocedora del tema en todo lo que es la parte de telefonía y a nivel comercial y de proyectos. Y un experto a nivel de ingeniería en todo lo que es el manejo, implementación y desarrollo de soluciones. Está conmigo la ingeniera Nayli Vera. Ingeniera Nayli, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Juan Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Nayli, Espero gracias por serle de estar con ayuda. nosotros. Excelente. También está con nosotros el ingeniero Jairo. Ingeniero Jairo García, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Oh, excelente, Jairo. Bueno, muchas gracias a Nayli y a Jairo por estar acá con nosotros, acompañándonos. Les recuerdo que pueden hacernos cualquier pregunta online, estaremos en vivo para poder aclarar todas las dudas. Con esta pequeña introducción que yo hago un poquito como de historia y de entender bien el por qué o qué es un PBX y todas las ventajas que tiene, características, que es lo que vamos a ver hoy, entrar en materia. Me gustaría que la ingeniera Nayli, ingeniera, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre todas las características que incluye hoy día un PBX en la nube? ¿Cómo es todos esos beneficios que nos está ofreciendo esta tecnología? Bueno, con TelOnline el servicio sigue ofreciendo las mismas características de un PBX físico, pero adicionando el tema de movilidad y alta disponibilidad, pues al encontrarse el servicio en la nube, este puede ser accedido desde cualquier ubicación geográfica, siempre y cuando los dispositivos tengan internet. Como voy entonces a mostrarles las características principales que puedo mencionar que ofrece TelOnline en este servicio, es que pueden configurarlo en diferentes dispositivos, ya sea en un softphone en el teléfono móvil o el softphone en el computador o en un hardphone. Los teléfonos IP pueden ser de cualquier marca siempre y cuando cumplan que manejan el protocolo SIG. Otra de las características es que podrá configurar la operadora automática, horarios de atención, follow me, buzón de voz. Podrá realizar conferencias de llamadas, llamadas ilimitadas entre extensiones y llamadas a nivel nacional e internacional. Otra característica que ofrecemos especial para los call centers son las colas de llamadas, música en espera, monitoreo e intervención, junto con un portal web donde puedan ver los reportes de llamada. Entonces, resumiendo todas estas características a la derecha, básicamente son lo que llamamos la extensión básica, el servicio básico, que por lo general para oficinas va desde el punto 1 al punto 3 y para los call centers sí van los 4. Además de estas características, también brindamos servicios opcionales, pues no todas las empresas tienen las mismas necesidades, entonces ya lo dejamos abierto a los que requieran grabación de llamadas, de ID a más de 160 países y toll free number según la disponibilidad que haya en ciertos países. Y una bastante característica de nosotros es el tema de desarrollo e integraciones particulares. Pues no solo ofrecemos el servicio de la central telefónica, sino también contamos con un equipo de ingenieros que pueden estudiar los casos particulares, esas necesidades únicas que tienen las empresas y hacer los desarrollos e integraciones. Bastante interesante, Nayli. Ahora, me gustaría, yo tengo todas estas características generales. ¿Cómo es el proceso o cuáles son los requisitos que yo como compañía necesito para hacer una implementación, ingeniero Jairo? Bueno, básicamente debe cumplir el cliente o la empresa que quiera requerir el servicio, primero que todo contar con una buena conexión a Internet. Se debe validar los tiempos de respuesta. Se recomienda que la respuesta que da el ping, que es el tiempo que tarda un paquete en ir y venir hasta la PBX, sea aproximadamente de 100 milisegundos.
Si el tiempo está alrededor de 150 milisegundos, se puede presentar problemas en la calidad de voz o solapamiento entre la persona que habla y la que escucha. Es recomendable darle prioridad a la voz si se va a utilizar el servicio de Internet, además para otro tipo de servicios como el streaming o la transmisión de datos. Hace unos años los dispositivos ya vienen para priorizar este tipo de servicios y darle mayor prioridad a la voz IP. Para acceder al servicio de Internet existen tres tipos de medios, que puede ser el cableado de red, a través del Wi-Fi o la red celular. En estos tres casos se debe garantizar lo que se dijo anteriormente, que es que haya una baja latencia o respuesta ping y que no haya microcortes o pérdida de paquetes. Otro punto importante es que la comunicación SIP utiliza ciertos puertos para la señalización y para la parte del media. Debemos garantizar en el firewall al interior de la empresa de que estos puertos estén abiertos, que sean accesibles desde afuera y de adentro hacia afuera. Específicamente, el 5060 en UDP es utilizado para la señalización SIP y del 10.000 al 20.000 son el estándar utilizado para la transmisión de media o la voz. El proveedor de Internet también debe garantizar que el servicio que presta no vaya a tener este tipo de bloqueos en los puertos. El ancho de banda también es importante y los códecs juegan un papel importante. Los códecs lo que hacen es comprimir la voz para ser enviada a través del Internet. Si el cliente o la empresa no tiene o no dispone de un buen ancho de banda, se recomienda usar un códec que es el G729, por ejemplo, que usa un bajo ancho de banda. Existen ciertas herramientas que nos ayudan a comprobar estos parámetros que acabo de explicar, como lo es el ping, el ancho de banda tanto de bajada como de subida, y de acuerdo a esto, el cliente ya puede dimensionar cuántas llamadas simultáneas puede soportar su red interna dependiendo del servicio de Internet que posea. Básicamente son estos parámetros los que se debe tener en cuenta antes de adquirir el servicio de voz IP o de PBX en la nube. Interesante, Jairo. O sea, importantísimo todo el tema de, como estamos hablando, que son servicios que van a Internet, o sea, cómo tenga yo mi servicio de Internet. Ahora, me gustaría hacer unas preguntas a la ingeniera Nayli, porque hablábamos de que yo puedo tener la extensión, mi extensión obviamente la puedo conectar en un hardphone, como por ejemplo el que tengo acá atrás, de pronto que ustedes ven aquí en la pantalla, al lado mío derecho o izquierdo, o puedo tener también en mi laptop, ¿cierto? En mi laptop puedo tener el soft phone donde yo puedo operar mis llamadas telefónicas, ponle que estoy en un cliente, estoy viajando, o inclusive en mi smartphone. Entonces, la pregunta para la ingeniera Nelly es, ¿cuándo yo debo usar mi hard phone o mi soft phone, ingeniera? Realmente esto ya es decisión del usuario, pues la plataforma le ofrece el soft phone tanto en el computador como para el teléfono móvil, y usted puede adquirir el hard phone como indiqué, siempre y cuando maneje el protocolo SIP, y configurarlo para que funcione y se adapte según su necesidad. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo, a la hora de usar un softphone en el computador para los usuarios de call center? Pues ellos generalmente no solo están usando esta herramienta, sino otras programas adicionales que tienen en el computador, y entonces están en un solo lugar y pueden durante la llamada estar usando las demás herramientas. Para el software en el celular, lo recomiendo para usuarios que no mantienen en un lugar fijo, personas que van a la oficina solo en la mañana, luego salen a visitar clientes en diferentes lugares o se la pasan viajando. Entonces, estas personas creería que le va mejor tener el softphone en el celular, en el smartphone. Y los hardphones se recomienda para personas que sí mantienen en un lugar fijo, como por ejemplo, al menos usarlo en la recepción, pues esta extensión siempre debe garantizar que las llamadas van a pasar primero por ella
y luego las va a desviar, las va a transferir al resto de usuarios presionando solo un botón. Entonces, conclusión, puedes usar los tres e irlo acoplando, se va configurando según la necesidad. Lo importante que quiero recordar acá es que la solución es accesible desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, siempre y cuando este tenga conexión a Internet. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Ahora, una pregunta. Tú hablas de que yo puedo estar en la oficina o puedo estar viajando o puedo estar en mi teléfono. En ese caso, que usemos, por ejemplo, los tres extensiones en los tres dispositivos. Ingeniero Jairo, ¿yo tendría tres extensiones diferentes o una sola extensión? ¿Cómo es esa parte de configuración? Es posible usar la misma extensión en los tres dispositivos, tanto en un smartphone como en un teléfono IP, como en un computador. Internamente la PBX puede reconocer qué tipo de dispositivo está asociado a la extensión y el cliente decide qué dispositivo quiere usar como primario, secundario o terciario. Entonces, digamos que él quiere recibir la llamada primero en el teléfono IP y si no está ahí o no está disponible la llamada, salta después al teléfono celular o por último, o si lo desea, otra extensión. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente estamos hablando de Cloud PBX, que estamos en la nube, que necesito internet para conectar estos dispositivos. ¿Qué sucede, ingeniero, si se me cayó el internet de mi oficina o de mi casa? ¿La llamada, qué va a pasar con la llamada? Bueno, existen diferentes posibilidades. La más básica es que se vaya al buzón. Este buzón también tiene la opción de que el mensaje se vaya al correo electrónico del cliente o de la empresa. Otra opción es que haga forward a un teléfono estándar o convencional o un celular. En este caso no requiere internet y la llamada no se le va a perder, digámoslo así. Y también puede ser redirigida a otra extensión si lo desea. Ok, excelente. O sea que no tengo complicación de que se pierda, la llamada siempre va a poder ser enrutada. Ahora, hay una parte interesante porque hablas de que pronto la llamas enrutada, obviamente se puede ir al buzón de voz, pero Naily hablaba sobre la operadora automática que yo pueda tener a nivel de la compañía, una operadora automática, me imagino que voy a tener opciones que si quiero, si soy, por ejemplo, en Estados Unidos, para inglés o para español o para poder manejar las diferentes opciones. Naily, la pregunta que tengo sobre la operadora automática es, estas operadoras automáticas, si yo tengo una aplicación especial que quiero hacer un IVR, ¿me permitiría desarrollar algo sobre una integración a una base de datos o alguna parte de interacción, como su nombre lo indica, de IVR? Sí, claro que sí. Eso entraría en nuestros servicios de desarrollo e integraciones, pues el servicio base que entregamos es la operadora que comúnmente solo es la grabación, dando la bienvenida al nombre de la empresa y el menú de opciones, pero si usted ya necesita algo más transaccional, como consultar base de datos, como procesar pagos, eso ya entonces se puede evaluar en un desarrollo e integración. Ok, excelente. Bueno, eso me parece interesante. Ahora, Naily, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy día que estamos en el mundo de que todos estamos trabajando en la casa o en cualquier lugar? Realmente puede ser en cualquier lugar. Pero los horarios de oficina, por ejemplo, la gente dirá, bueno, yo tengo mi horario de oficina. ¿Qué pasa con las llamadas que van a seguir ingresando? ¿Cómo configuro ese tipo de horarios de oficina? ¿Lo puedo trabajar? Bueno, para eso está el IVR, correcto, que al establecerle la característica de horarios de oficina, él va a estar en funcionamiento en el horario que usted indique que si es laboral. Y ya cuando termine este horario, entonces se puede programar, por lo general, que vaya un buzón de voz. Otros prefieren usar el tema de Follow Me o venir y transferir la llamada a otro IVR o a un número particular. Ya es realmente decisión de la empresa el cómo quieren manejar los horarios junto con el IVR. Ok, perfecto. Ahora, Jairo, una pregunta. Por ejemplo, pensemos que me llegó un voicemail.
¿Ese voicemail lo puedo escuchar solo en mi teléfono, de la oficina, en el desktop, o si tengo los tres dispositivos, puedo escuchar en cualquiera de estos? Es correcto, puede ser en cualquier dispositivo. Usa una marcación especial, asterisco numeral, y puedes escucharlo de cualquier dispositivo sin problema. Ok, ahora, pero ¿existe la forma de que yo escuche ese voicemail, pero también me llegue a mi cuenta de email? Sí, señor, es correcto. El cliente tiene la opción de configurarlo para que cuando llegue el voicemail no lo escuche únicamente en su extensión, sino que también lo pueda recibir en cualquier parte donde esté al correo electrónico. Ok, excelente. Ese me parece muy interesante, porque es muy fácil. El email lo estamos consultando cada instante para poderlo trabajar. Ahora, ¿cómo funciona si no estoy en la oficina? Pero lo que hablaba Nailí, el follow me, ese follow me o ese sígueme, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo lo puedo configurar? ¿Qué tanto puedo hacer yo con ese follow me? Bueno, el follow me técnicamente funciona de la siguiente manera. Cuando la llamada entra a la extensión y el cliente por alguna razón no está disponible, tiene la opción de que lo deje sonar o timbrar cierto tiempo. Si este cierto tiempo no contesta, la llamada sonará en otra extensión, si el cliente lo desea, en un teléfono convencional o en un celular. Cualquiera de estas tres opciones las puede configurar. Puede ser en cascada o individual. Ok, interesante. Ahora, si yo estoy en la oficina, o sea que el follow me va a permitir que me ubique básicamente donde esté, lo que tú decías, lo que decía también Nelly, puedo pasar una extensión donde yo quiera. El tema que me comentaba Nailí sobre las conferencias, ¿cómo las conferencias las puedo hacer? ¿Qué tanta capacidad tengo yo con esas conferencias, Nailí? ¿Puedo llamar internamente, externamente? ¿Cómo funciona ese servicio? Bueno, con las conferencias usted puede marcar a una extensión y luego conectar a un número externo, móvil o local, y la llamada entonces uniría a estas tres localidades, la suya, la de su compañero de trabajo que marcó la extensión y la del cliente que marcó hacia el exterior. Igualmente puede ser una conferencia de 3 vías interna o sea, su extensión más otras 2 extensiones o externas, es decir, desde su extensión y marcar a 2 números externos. Ok, ahora, pero si yo quiero hacer más conferencias, quiero conectar, ¿hasta cuántas conferencias puedo organizar a través de mi extensión, Ailey? Bueno, realmente las conferencias están limitadas por el dispositivo final. Por lo general se encuentran ya sea el teléfono o el softphone que maneja 3 vías, pero hay dispositivos de alta gama que le permiten de 5 y hasta más. ¿Ok? Ahora, si usted no quiere verse limitado por el dispositivo, también contamos con una característica que se configura directamente en el PBX, que se llama Conference Room. Esta característica le va a permitir poder ya manejar conferencias con más personas si, por ejemplo, su teléfono lo tiene limitado a 3 y usted necesita una conferencia con 5. Entonces ya crea un conference room y va a poder entonces reunirse con 5 personas en esa sala. ¿Dónde está la limitación en este caso? Ya va a depender de la cantidad de extensiones que tenga habilitadas o de los canales de comunicación, es decir, las troncales. Ok, perfecto, interesante. Bueno, me gusta ese conference room que puedo tener múltiples llamadas. O sea, si quiero hacer una conferencia para 10, 20 personas, podrían estar ingresando ahí Siempre cuando directamente. tenga la capacidad, por ejemplo, si usted tiene una troncal de 5 canales y 5 extensiones, significa que ese conference room lo va a poder tener habilitado para 10 personas, 5 internas y 5 externas. Ok, interesante, perfecto. Ahora, la solución, si yo quiero hacer llamadas, tú me hablas de la insolución, si voy a hacer ese tipo de conferencias, ¿incluye minutos? ¿Tengo capacidad para llamar directamente, ilimitadamente por ejemplo, si estoy en Estados Unidos, o cómo funciona esa parte de los minutos? Bueno, con el servicio Intel Online va a depender del plan que active. ¿Ok? Para estas llamadas internas entre extensiones es ilimitado el servicio porque aquí no se usa una troncal SIP.
pero para las llamadas externas, como ya vimos en un webinar anterior, es requerido la troncal, sí, es decir, los minutos, y esto entonces ya lo ofrecemos nosotros en los planes que tenemos. Por ejemplo, uno para Estados Unidos que incluye la troncal más la numeración para Estados Unidos, y en otros casos tenemos planes que ya se manejan por recarga. Es decir, que usted hace una recarga de $50 y se va descontando las llamadas por minuto que consuma. Ok, cuando estoy hablando a nivel internacional o alguna... Perfecto. Ok, ahora me gustaría que viéramos un poquito el tema con respecto a lo que tú hablabas de las colas de llamadas. Imagino que estas colas de llamadas las uso mucho cuando voy al departamento de ventas o en la parte de un call center o de pronto el departamento de servicio al cliente para poder transferir las llamadas. Ingeniero Jairo, cuando tengo estas colas, ¿yo puedo tener diferentes idiomas en las colas? Sí, es posible, claro que sí. Depende del cliente y de la ubicación o hacia dónde vaya enfocada digamos, el servicio que ofrece la empresa que nos contrata. Usualmente es en español o en inglés, pero pues si el cliente vive en Asia, por ejemplo, ellos pueden mandar la grabación y se puede poner en la cola mientras la llamada ingresa y la persona espera hasta ser atendida por un agente o una extensión que esté disponible. Ok, perfecto. Ahora, y si yo estoy atendiendo una llamada y puedo poner a una persona en hold, en espera, ¿puedo poner en ese como alguna publicidad de la compañía, algún jingle, información puntual sobre eso cuando pongo a la persona en espera? Sí, es posible. Inclusive muchas empresas lo usan a modo de marketing para que los clientes escuchen los servicios que ofrecen. Y estos audios pueden ser aleatorios o pueden tener un orden, depende de cómo el cliente lo requiera. Pero sí, Ok, excelente. Ahora, cuando estamos hablando de colas, de llamadas, pero pensemos en un call center. Ahora, ¿qué tipo yo puedo monitorear las llamadas de mis agentes para ver cómo está atendiendo la atención en vivo? ¿Cómo funciona esa parte de monitoreo? Bueno, el monitoreo tiene básicamente 3 tipos de monitoreo. Yo preparé unas diapositivas en donde voy a mostrarles los 3 tipos de monitoreo que hay. Uno de ellos es el modo monitor, donde el supervisor puede entrar al canal de comunicación entre el agente y el cliente y puede escuchar la conversación, la puede monitorear. Ese es el más convencional. Hay otro modo que es el Whisper, en donde el supervisor entra al canal de comunicación entre el agente y el cliente. En este caso, el supervisor puede comunicarse con el agente, pero es en una sola dirección. El agente no puede comunicarse con el supervisor. En este caso, el supervisor puede de pronto darle sugerencias a la gente de cómo tratar al cliente dependiendo de la situación. Entonces, un caso puntual en donde se utiliza este tipo de monitoreo. Hay otro que es el batch, en donde el supervisor puede entrar al canal de comunicación entre el cliente y el agente. Y aquí, en este caso, el supervisor puede comunicarse con cualquiera de los dos, tanto con el cliente como el agente. Esos son los 3. Las 3, pero interesante. Ahora, cuando hablamos de este tipo de soluciones y en Contact Center se habla mucho sobre el tema de los reportes. ¿Qué tipo de reporte yo puedo generar en el sistema? Bueno, por la PBX pasan todo tipo de llamadas, por lo cual se puede generar cualquier tipo de reporte. Se puede generar reportes de llamadas entrantes, salientes, de los IDs, de las extensiones, prácticamente de lo que necesite el cliente y de acuerdo a los reportes, él puede llevar como un consolidado durante el mes, durante la semana, durante el día, de lo que quiera medir. Interesante. O sea que, claro, toda la información que cruza a nivel del PBX, una extensión, una llamada, la duración. Ahora, tú dices que toda esa información esté concretada en el sistema, se puede generar. Naili, ¿yo podría tener algún tipo de reporte personalizado que necesite para mi compañía? Sí, con gusto atendemos el tema por la parte de desarrollo o integración.
Es común encontrar que nos pidan, oye, integrar el CRM y luego entonces ver el reporte consolidado de información, tanto de lo que es el tema de las llamadas, pero de una vez ligado al CRM, a lo que se está manejando la información del cliente. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver el requerimiento, qué necesidad puntual, cómo quieren ver los reportes, qué gráficos necesitan ver, qué variables quieren medir, y entonces se hace un desarrollo junto a una integración. Perfecto, interesante, sí, porque hoy día está muy el tema de business intelligence, entonces yo necesitaría como tomar esta información para poderla procesar. Esa parte me parece interesante. Ahora, tú mencionaste algo del CRM, porque me gustaría coger la información del sistema y cruzarla o guardarla con mi CRM. ¿Cómo es esa parte? ¿Puedo integrarme a un CRM o al desarrollo de mi aplicación que yo haya creado para mí, que sea formato web? Sí, sí se pueden integrar los que tenemos comprobados, Salesforce, Sugar, Soho, y hay una API que maneja la solución que permitiría evaluar otras plataformas de CRM. Interesante. Ingeniero Jairo, ¿cómo sería esta integración? O sea, ¿cómo es, qué requerimientos tú tienes o cómo es la integración que se necesita para yo poder integrar mi aplicación web o mi CRM, como lo que mencionó Naili, al sistema? Bueno, técnicamente la PBX en su interior cuenta con un conector a las bases de datos. Estas bases de datos pueden ser de cualquier tipo. El cliente nos debe decir qué tipo de bases de datos utiliza para hacer la conexión o la integración con el CRM que ya maneja en su empresa. Ok, excelente. Ahora, Naili mencionaba antes también un tema que me gustaría que, me imagino que lo puedo integrar también al CRM, pero ella mencionaba algo de las grabaciones. Naili, cuéntame, ¿las grabaciones que el sistema tiene graban full? ¿Puedo grabar todo el tiempo lo que está sucediendo en la extensión? ¿O puedo decir, no, quiero grabar esta llamada, esta conversación que tengo en este momento? ¿Cómo, qué servicio, qué features tiene el sistema a nivel de grabación? Tiene las dos opciones. Usted puede decidir si ponemos a grabar todas las llamadas o si solo necesita grabar un grupo de extensiones en particular. Suele suceder mucho esto con call center. Nada más necesita grabar, son las extensiones que están dedicadas al call center, entonces nosotros grabamos full solo estas extensiones y ya las de oficina, la parte administrativa, deciden dejar la demanda, o sea que el usuario decida cuál llamada va a grabar y entonces impulsa el botón de su teléfono para grabar y graba solo a demanda. Ok, interesante. O sea que yo puedo pedirte 100 extensiones en la nube, pero puedo grabar solo 20 o 30, las que yo necesite. Las que quieran en demanda, y las que no quieren grabar, nada. Perfecto, o sea, bastante. Ahora, cuando yo grabo estas llamadas, soy un call center, ingeniero Jairo, ¿qué formato tiene esto? O sea, esto es, ¿qué formato? ¿Yo lo puedo ese formato escucharlo en mi computador o qué tipo de información tiene el sistema de grabación? Sí, es correcto. En este caso, el servicio que ofrecemos, el formato es en MP3 a 16 kilobytes por segundo. Esto quiere decir que más o menos una hora de grabación equivale a 7 megabytes en total de grabación. Ok. El MP3 se escogió por lo que es el que más comprime y el cliente puede tener más tiempo de grabación y en menos espacio de archivo. Ok, perfecto. O sea que yo podría tener en MP3, me dice, o sea que igual tengo el servidor donde puedo accesar la información, bajarlas. ¿Y qué pasa si llego a un tope, Naili? ¿Ya esas grabaciones van saliendo o yo puedo comprar más espacio para tener más grabaciones? Bueno, el servicio le incluye por extensión 50 horas de grabación. Cuando ya llega usted a este tope, se comienzan a eliminar las grabaciones más antiguas. Ahora, si usted me dice, no, mira, es que yo necesito conservar esas grabaciones por un año, entonces ya le ofrecemos un espacio, ¿ok? Adicional para ir entonces pasando estas grabaciones a este storage que ya lo va a conservar por más tiempo. Excelente, ok. Muy bien. Me parece, estos features están muy buenos. Ahora pensemos, listo, yo estoy listo para trabajar
con el Cloud PBX, el servicio en la nube de Tel Online. Pero yo tengo ya hoy día un PBX, un sistema en la nube, pero quiero cambiar de ese a ustedes. ¿Cómo yo puedo migrar los números que tengo hoy día hacia Tel Online? ¿Cómo puedo hacer eso, Jairo? Sí, es posible. Si el cliente ya cuenta con su propio PBX y quiere migrar a nuestro servicio, los números que ya dispone se pueden portar, dependiendo de la ubicación geográfica del país, porque hay ciertas regulaciones y no siempre pues, se pueden portar, pero en la mayoría de los casos es posible. Y la portabilidad tarda alrededor más o menos máximo de una semana. Ok. O sea que yo podría portar mis números directamente a la compañía una semana y no tendría problema de que se me pierdan las llamadas o que vaya a quedarme sin mis números telefónicos, que son los que ya hoy día están en mi página web o lo conocen mis clientes. Ahora, ¿qué sucede, ingeniero Jairo? Si yo estoy, por ejemplo, bueno, tú me dices, en Estados Unidos puedo portar, en Canadá, en algunos otros países de Latinoamérica, o qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en un país de Latinoamérica donde no puedo portar esos números? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Si son esas líneas análogas, puedo tener análogas o líneas, como hablábamos antes, E1s, que de todas formas hay lugares todavía que no solamente todo es SIP, sino hay análogas o E1s. ¿Cómo puedo hacer esa parte de integración si quiero tener el servicio de Cloud PBX en la nube de Tel Online? Bueno, existen ciertas soluciones para integrar el tipo de servicio que ya dispone el cliente, si es análogo o digital. Existen dispositivos que son gateways, que lo que hacen es enlazar ese tipo de tecnología con la tecnología SIP. Entonces, no van a perder sus líneas actuales, van a conservar su servicio o su contactabilidad con los clientes, conservando el mismo número, pero aprovechando las funcionalidades de la parte SIP o del Internet que brinda la PBX en la nube. Ok. Excelente, o sea que yo podría estar sin problema, puedo migrarme, puedo tener tanto mis números que no puedo portar por alguna razón y más los que puedo portar y me puedo integrar y todo el mundo estaría trabajando sin ningún problema, ¿correcto? Correcto. Ok, bueno, ya que tenemos generalmente los puntos claves de lo que mencionaba Nailí inicialmente, me gustaría que Nailí nos contara, basado en su experiencia y de sus clientes, que hoy día tiene clientes satisfechos operando con la solución, ¿cuáles son las ventajas? ¿Qué ventajas yo tengo, Nailí, de migrar mi solución a la nube con ustedes? O sea, ¿cuáles esas grandes ventajas que ustedes me ofrecen? Bueno, las ventajas yo las podría resumir en tres. La principal es que reduce los altos costos de inversión inicial, pues ya no tienes que comprar ese hardware costoso o esas licencias de software que usted mencionaba al inicio en la introducción, ¿no? Otro es que reduce el tiempo de implementación, pues es más fácil y la administración como la tenemos nosotros, entonces es más rápido poner a funcionar el servicio y hacer la configuración que el cliente necesita. Y por último es que pagará solo lo que usará. Aquí no se tienen que estar preocupando por el futuro, que si voy a crecer, entonces tengo que comprar un equipo que vaya a aguantar ese crecimiento. No, aquí solo contrata lo que esté necesitando en el momento y cuando crezca, pues contrata a los usuarios que ha crecido el servicio que va necesitando en ese momento que ya vio la necesidad. Interesante, porque como tú decías, en el inicio, cuando vemos lo que vivíamos antes, si queríamos tener algo, teníamos que comprar los equipos y teníamos que hacer esta gran inversión, que es algo interesante, con el ahorro que tengo en la parte del Cloud PBX. Ahora, basado en eso, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mínimo que yo puedo empezar a trabajar con ustedes? O sea, ¿cuántas extensiones es la mínima que permito para poder ya tener una solución como la que me comentan en la nube con todos esos features y todas esas características que nos comentas? Bueno, pueden empezar adquiriendo desde una extensión, a menos que quieran acceder a alguna promoción que tengamos activa, donde ya ahí sí podemos establecer un mínimo de usuario y tiempo de contrato, pero fuera de lo que son las promociones, realmente podemos evaluar la necesidad y que comience con una extensión sin contrato de permanencia.
Oh, interesante. O sea, que si soy una empresa o soy una persona que estoy abriendo un negocio y más ahorita que muchas personas también quieren abrir sus negocios, puedo yo empezar con una solución de esta, ser una empresa, o sea, tener la imagen corporativa y ser mi extensión y estar trabajando donde quiera, desde mi casa o en cualquier lugar. Esa parte interesante y capacidad de crecimiento, la que quieran, Ailey. La que quiera, exacto. Se aplica más que todo ahorita, sobre todo que las empresas con la pandemia se vieron obligadas a mandar el personal a casa. Entonces, esto es, para algunas dirán eventual, para otras no, es algo que ya tenemos que cambiar. Entonces, le damos esa flexibilidad de que no tengan contrato de permanencia y comiencen a probar el servicio y ya llegado el momento tomen su decisión. Si dejan a las personas trabajando desde casa con su sistema telefónico en la nube o regresan a sus oficinas con ya un sistema físico. Buenísimo, Naily. O sea que igual también puedo crecer. Si soy un call center que tengo 500 extensiones, estás en la capacidad o 1000 extensiones de poderme dar la solución en la nube. Sí, claro, podemos arrancar con la solución en la nube y luego pasar a una solución física porque a veces es también que comienzan pequeños, comienzan a crecer y dicen, oiga, ya realmente tengo la capacidad para adquirir equipo o ya necesito la robustez de tener algo que yo controle más. Comenzamos con el servicio en la nube y luego podemos pasar a físico o viceversa, tienes algo O sea, físico. yo puedo comprar, lo que estás diciendo es que puedo comprar la solución en la nube, puedo tener un equipo inclusive que sea mío y lo puedo llevar a la nube para que ustedes me lo administren. También es posible hacer eso. Ok. Lo que llamamos, y ahí estaríamos hablando del tema de virtualización, pero básicamente podemos hacer también Trabajar el toda tema la... de montar el software en la nube, pasar todo a la nube y ya brindarle a usted el servicio. Ok, muy bien. Ahora, ingeniero Jairo, ¿cuánto sería el tiempo de implementación de una solución? Te puede ser así para tener como una idea de cuánto yo voy a estar listo para poder tener mi solución en la nube de PBX. Bueno, en promedio, de acuerdo a los clientes que hemos implementado, está entre 24 horas y 72 horas. Y en ocasiones, o sea, se puede tener la implementación lista, pero a veces cuando hay portabilidad, hay que recordar que puede tardar hasta 5 días más o menos, dependiendo de lo que dure la portabilidad del número o de los números. Ok, interesante que es algo rápido, realmente es una solución. Ustedes ya tienen todos los equipos, tienen toda la solución, simplemente es configurarlo, alistarlo para poder tener el servicio. Esa parte es bastante interesante. Ahora, Jairo, tú que estás en la parte de servicio, en la parte de NOC, de ingeniería, listo, ya soy cliente con ustedes, me implementaron. ¿Cómo es esa parte, ese going on, ese soporte constante, continuo que está sucediendo a nivel de TELOnline? ¿Cómo es esa parte de comunicación? ¿Cómo yo me comunico si necesito, por ejemplo, pedir otra extensión o hacer una configuración? O no sé cómo hacer un follow me, ustedes me ayudan. ¿Cómo es toda esa parte? Bueno, los medios por los cuales nos pueden contactar son diferentes. Entre ellos está el chat, vía Skype, por ejemplo, vía telefónica o por correo electrónico. Cuando el cliente nos contacta, básicamente nos pregunta, bueno, hice una serie de ítems con los más, digamos, los problemas técnicos que se han presentado más comunes, digámoslo así. Entre ellos está la calidad de voz, que puede estar asociada al servicio de Internet que tiene el cliente, las llamadas que no conectan, puede ser inbound o outbound. Inbound es, por ejemplo, cuando cuando ellos tienen un D&D, las llamadas entran a este D&D y por alguna razón, ya sea del lado del cliente o del lado del proveedor, se revisa y se escala o se le resuelve al cliente dependiendo del problema. Tenemos diferentes sistemas de seguridad y en ocasiones el cliente, cuando utiliza una IP estática, nosotros ponemos esta IP estática en una lista blanca. En ocasiones el cliente cambia de proveedor de Internet y no nos avisa. Entonces, esta política la tenemos que agregar para que la nueva IP del cliente vuelva a estar habilitada y vuelva a tener el servicio. Eso es muy ocasionalmente que sucede. Lo otro es el acceso a los portales, que se les olvida las credenciales para entrar, por ejemplo, el portal de llamadas, de descarga de grabaciones, por ejemplo, es muy común.
La configuración de dispositivos IP de nuevos teléfonos que adquieran también nos contactan. Y la expansión o la edición de servicios también son como los tipos más comunes de problemas o requerimientos que nos dan los clientes. Interesante, o sea que están siempre listos para poder atender y apoyar a nuestros clientes, ¿correcto? Bueno, ingenieros, creo que ha sido excelente. Muy gracias por todas estas preguntas. Disculpen si son muchas preguntas, pero creo que son muy importantes para que todos aquellos que nos están viendo, cualquier inquietud, cualquier duda. Sin embargo, no los interrumpí en esas preguntas. Tuvimos algunas preguntas online que de pronto ustedes ya las resolvieron. Una de esas fue básicamente lo que le preguntaba a Nelly sobre el tema del hard phone y el soft phone, las ventajas, que también creo que fue muy bien explicada por la ingeniera Nelly. También nos preguntaban sobre el tema del mínimo número de extensiones, también, que también lo explicó muy bien Ali, que puede empezar desde una extensión en adelante. Y lo mismo lo que nos hablaba Jairo sobre el tema de exportar o de migrar o de portar los números directamente hacia el sistema. Preguntas bastante interesantes. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Gracias a Nailí y a Jairo por su apoyo, por las preguntas. Igualmente, estaremos dispuestos y abiertos nuevamente para cualquier duda, pregunta, inquietud sobre el tema. No sé si la ingeniera Nailí o el ingeniero Jairo nos quieren hacer algo adicional o si estamos listos, porque creo que ha sido un tema, se ha pasado el tiempo rapidísimo, pero no sé si tengan algo adicional. Bueno, creo que resolvimos las dudas más comunes que se presentan cuando pues quieren adquirir este tipo de soluciones. Sí. Excelente. Muy bien, no, excelente, me parece buenísimo. Yo quería antes de despedirme, obviamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través del canal de YouTube, se pueden inscribir directamente, también lo pueden hacer a través de Facebook y Twitter y las diferentes redes sociales como Instagram y LinkedIn. Antes de despedirme, primero quería darle las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este webinar e igualmente invitarlos para el próximo webinar y todos los que estamos trabajando sobre tecnología y telecomunicaciones. Si no ha visto alguno, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, que es de TEL Online, y lo podrá ver. Antes de irnos, como estábamos hablando sobre el tema de lo que es el Cloud PBX, nuestro departamento de marketing nos hizo un video que queríamos compartirlo con ustedes y presentarlos ya despidiéndonos de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que pasen un excelente día y nos vemos pronto en el siguiente webinar. Los dejamos con el video. Bye. Usar la PBX en la nube de TEL Online es muy fácil. Contrata el servicio según tus necesidades con nuestros asesores. Múltiples extensiones, llamadas por demanda o llamadas ilimitadas a Estados Unidos. Configura el dispositivo que hayas adquirido para usar tu servicio, smartphone, computadora o teléfono IP. Comienza a ahorrar en tus facturas de telefonía. Habilita el teletrabajo para todos los empleados o conecta diferentes zonas geográficas sin perder una sola llamada. Olvídese de las facturas costosas y la mala calidad en el servicio. Con nuestra solución obtiene ahorro, movilidad, atención automatizada y características adicionales como grabación de llamadas, números virtuales, toll-free numbers y más. No pierda más llamadas por no tener un sistema telefónico en la nube. Contáctanos e incrementa los negocios de tu compañía.